Hola a todos, vamos a continuar con otra parte de su anteproyecto. La idea es que vayan, si bien todavía no haciendo la redacción final, pero sí reflexionando un poco sobre cada parte, ¿no? Lo siguiente sería empezar a hablar de los objetivos. En general, em, para su investigación tenemos tanto objetivos generales, o un objetivo general y objetivos específicos. Pero vamos a empezar como englobándolo el objetivo de forma general, que cómo lo podemos pensar y cuáles serían sus características. Por un lado, la investigación como proceso, sobre todo en la academia, pues implica buscar e indagar para generar conocimiento. Ahora, esto dejo muy claro porque es hablando de la investigación de forma general, es decir, académica, y cualquier tipo de investigación. Pero hablando más específicamente de la investigación artística, no se queda ahí, tenemos que dar un paso más. La investigación artística, para que sea como tal investigación artística y no sea investigación musicológica, por ejemplo, tendría que dar un paso más hacia que este conocimiento se vea aplicado en su práctica artística, se vea reflejado en su práctica artística. ¿Sí? Entonces, a diferencia de otras formas de investigación, el resultado artístico se agregaría, además de digamos, de la generación de conocimiento, se agregaría el que haya un resultado artístico. Eso es muy importante porque entonces todas sus conclusiones a la hora de plantearse un problema, a la hora de buscar los antecedentes, de generar estos objetivos, es tratar de verla, de ir encontrando la manera de cómo todas estas conclusiones se van a ver aplicadas en su práctica musical, ya sea como intérpretes, como compositores, como pedagogos, como profesores, pero lo importante es esa parte, ¿no? La práctica artística como un resultado de su investigación. Algo importante cuando hablamos del objetivo es que debe de declarar una intención. ¿Sí? El objetivo debe de decir cuál es la intención que ustedes tienen en este proceso, en este anteproyecto y obviamente en su proyecto. Lo que es también muy importante es que el objeto debe de estar derivado directamente del problema. No puedo definir un problema y después plantear un objetivo que sea distinto o que vaya en otro camino. ¿Sí? Entonces, el problema que ustedes definieron con anterioridad tiene que estar bien delimitado para que entonces podamos nosotros generar un objetivo que también esté bien delimitado. Esto de delimitación es muy importante porque los procesos de investigación cuando los vamos a aplicar, y sobre todo esta investigación artística que se va a aplicar a un resultado, es muy importante que vayamos por pasos muy concretos y delimitados. Si ponemos un ejemplo en, digamos, en otras palabras o en otros términos, pensemos que, por ejemplo, la intención a lo mejor es eh, comprar una guitarra nueva. No estamos hablando de investigación, sino vamos a hablarlo desde el punto de vista metafórico. ¿Sí? Mi intención es comprar una guitarra. A lo mejor, ¿por qué digo que esta intención está derivada del problema? Porque tal vez el problema puede ser que la guitarra con la que yo contaba no es suficiente o tiene algunos problemas o se rompió o algo así, ¿no? Entonces, mi intención de comprar una guitarra proviene de que existe un problema eh, y que tengo que resolver con esa nueva guitarra. Por ejemplo, algo que no estaría derivado del problema es que a lo mejor yo no tengo una guitarra o mi guitarra se rompió y yo quiero comprar un acordeón. Es decir, está muy bien que quieran comprar un acordeón, que tengan esa intención, pero eso no tiene nada que ver con el problema que se plantea. ¿Sí? Entonces, la intención, por ejemplo, en este caso, es comprar una guitarra.
Pero tengan mucho cuidado porque a veces el problema puede definirse de muchas maneras y nos puede plantear la posibilidad de varios caminos. Por ejemplo, a lo mejor si el problema plantea una situación como esta, metafóricamente hablando, de que no tengo una guitarra, que mi guitarra se rompió, mi intención puede ser comprar una guitarra, pero también puede ser, podría ser, fabricar una guitarra o pedir prestado una guitarra, ¿sí? Entonces, o reparar la guitarra que yo ya tenía. Es decir, la intención puede variar de acuerdo a, incluso al mismo problema, ¿sí? Por eso no es lo mismo y por eso es que hay que ver las cosas de forma independiente. Si bien está derivado del problema, pero la intención podría ser distinta. Podríamos tener varias opciones, pero siempre debe tener algo que ver con el problema inicial. Ahora, delimitación, ¿a qué me refiero? Ok, podría yo decir, bueno, quiero comprar una guitarra. Mi intención es comprar una guitarra, pero la delimitación tendría yo que especificar, bueno, qué tipo de guitarra. Porque no voy a, si quiero averiguar o investigar dónde puedo comprar una guitarra, pues tengo que empezar por definir, por ejemplo, mi presupuesto. De qué tipo, si voy a inclinarme por una guitarra de estudio o una guitarra de concierto, si me voy a delimitar a inclinar por una guitarra de cierto tipo de madera. No puedo decir que mi objetivo es comprar una guitarra así, de forma abierta. Tengo que delimitar cuáles son las características de esa guitarra, ¿no? Si ponemos otro ejemplo, es como decir, mi intención es estudiar a los perros, el comportamiento de los perros. Ok. Entonces, la delimitación tendría que ser, por ejemplo, a qué raza de perros o a qué grupo en específico de perros tengo que estudiar para poder responder esa pregunta que me planteé desde el problema, ¿no? O para cumplir la intención que tengo. Entonces, la delimitación es muy importante. Si lo ponemos ya en ejemplos más concretos musicales, si mi intención es, por ejemplo, fusionar la música folclórica con la música de concierto o la música académica, como le solemos llamar, mi delimitación sería, por ejemplo, qué tipo de música folclórica. No puedo, varios de ustedes que han planteado algo similar, no siempre con música folclórica, pero esta idea de fusionar, es importantísimo que delimiten, es decir, que su objetivo no solo se plantee, ok, voy a fusionar música folclórica con música académica, sino que la delimitación tiene que ver con una descripción más detallada de a qué tipo de música folclórica me estoy refiriendo. ¿Sí? Mi objetivo va a ser mucho más entendible si yo, por ejemplo, digo a la música folclórica del estado de Hidalgo. Entonces estoy delimitando un poco más ese objetivo. Estoy clarificando cuál es realmente mi intención. Y además también estoy haciendo mucho más productiva mi investigación porque entonces yo sé exactamente o de forma más concreta qué es lo que voy a obtener. Incluso puedo delimitarla más. Y aquí es donde viene el contexto también. El contexto nos sirve también para delimitar. Por ejemplo, puede ser un contexto de tiempo o de época, pero también puede ser un contexto geográfico. Entonces, por ejemplo, si mi intención es fusionar música folclórica con música académica, entonces puedo decir, bueno, la música folclórica de la región, eh, por ejemplo, del Valle del Mezquital. ¿Sí? Entonces, ahí puedo decir que mi contexto sirve como delimitación geográfica a mi proceso de investigación. O, por ejemplo, de la música o de los sones huastecos de, por ejemplo, en grabaciones de la década de 1990 al 2000. Ahí mi delimitación es tanto geográfica como también temporal, porque estoy diciendo que solamente me voy a enfocar a esas grabaciones. O, por ejemplo, voy a fusionar música de concierto con el rock, con el, no sé, el rock, el punk de la década de los 80. Entonces ahí es un contexto estilístico, pero también temporal.
Entonces, esos aspectos son muy importantes para obtener un objetivo que sea claro. Ya yendo en descripciones más específicas, eh, ¿cómo se declara de estos aspectos que vimos aquí? Es decir, la intención, ¿no? Que el objeto de estudio está derivado del problema, y la delimitación, obtenemos ya cosas más concretas. ¿Cómo declaro mi intención? Pues con un verbo en infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Todos aquellos que terminan en ar, er, ir. ¿Sí? Ahora, es muy importante elegir correctamente el verbo y evitar aquellos verbos que no manifiesten claramente mi intención, que sean ambiguos o que simplemente no sean lo suficientemente eh, importantes como para sustentar mi objetivo. Por ejemplo, si yo digo quiero analizar la música folclórica de la región del Valle del Mezquital. Bueno, eso podría ser y sirve, por ejemplo, para un estudio, eh, podría servir para un estudio musicológico. Pero, por ejemplo, analizar no es una acción que se pueda pensar como un objetivo. En realidad, más bien es un paso a seguir. Es decir, para poder, si por ejemplo el problema es que no existe una documentación de la música del Valle del Mezquital y que se está perdiendo la tradición oral, por ejemplo, entonces a lo mejor analizar es parte de ese proceso, del proceso de investigación, pero no es mi objetivo. Y ahí es algo importante, no confundir los pasos a seguir con los objetivos. ¿Sí? Los objetivos es lo que declara mi intención final. Declarar cuál es mi intención final. Y hay veces que ciertos verbos describen mis acciones para poder encontrar esa respuesta final. Entonces, por ejemplo, si nosotros usamos verbos como estudiar, analizar, investigar, averiguar, encontrar, son verbos que no declaran una intención muy definida y que pueden ser confundidos fácilmente con pasos a seguir dentro de mi proceso de investigación. Sirven más, por ejemplo, verbos que describan una acción mucho más específica, como por ejemplo, como decíamos, fusionar. Fusionar podría ser mucho más, describir mucho mejor cuál es mi intención. No quiero solo analizar la música folclórica, no quiero solo estudiar sus características, sino quiero, esos son pasos a seguir para obtener mi intención final, que es fusionar la música folclórica con la música de concierto. Entonces tengan cuidado con la elección de este verbo en infinitivo. Ahora, entonces ya que tenemos, por ejemplo, fusionar, podría ser un verbo en infinitivo. Luego viene el objeto de estudio, y el objeto de estudio es un sustantivo. ¿Sí? Y este sustantivo no es necesariamente una sola palabra, pero sí es un solo sustantivo. Yo no puedo decir en un objetivo general de una investigación, por ejemplo, fusionar, y después decir una serie de sustantivos, ¿no? La música folclórica y también la música balcánica y también la música del norte de África y también la música, ¿sí? Ahí estaría yo confundiendo y haciendo una descripción de mis objetivos que no está delimitada. Entonces, en este caso, el objeto de estudio es la música, por ejemplo, en el ejemplo que decíamos, la música del Valle del Mezquital. Un objeto de estudio sería la música del Valle del Mezquital. No es la música académica, aun cuando aquí hay otro sustantivo, por así decirlo, pero ese sustantivo pertenece a un aspecto de contexto y de enfoque. Ahorita lo describimos. Entonces, verbo en infinitivo, fusionar. Objeto de estudio, la música del Valle del Mezquital. Atributo distintivo, un atributo distintivo, es decir, adjetivos que puedan describir esta música. Por ejemplo, puedo incluso ser mucho más específico y decir, no solo es fusionar la música del Valle del Mezquital,
sino por ejemplo puedo elegir un elemento distintivo de alguna música del Valle del Mezquital. Por ejemplo, la música utilizada en ceremonias, o la música utilizada en las festividades de Semana Santa, o la música utilizada en el carnaval, o la música utilizada en los, eh, por ejemplo, en Día de Muertos. Es decir, tendría yo que elegir un adjetivo distintivo. Incluso podría ser también, como dijimos, de contexto geográfico o temporal. Por ejemplo, la música del Valle del Mezquital, pero podría yo ser más específico y decir la música de un municipio en particular, de una comunidad en particular, o de un género en particular. Y cuando decimos enfoque en metodología, se refiere a un poco a cómo lo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que el objetivo podría ser fusionar. El objeto es la música del Valle del Mezquital. Un atributo distintivo podría ser utilizada en las ceremonias de Semana Santa. ¿Sí? Eso sirve también de contexto temporal y geográfico, porque ya dije Valle del Mezquital. Y en enfoque en metodología, ahí es donde cuando yo agrego con la música académica, eso implica un enfoque metodológico, porque estoy diciendo que la música, por definición, cuando decimos académica, estamos diciendo que es la música que se deriva, que se genera en la academia, es decir, se genera en las escuelas, en las universidades. Más allá de definir la música clásica o la música de concierto, el término música académica, sin importar el estilo, se refiere a eso, a la música que se genera desde la academia, se genera desde las escuelas. Y por lo tanto, al decir música académica, estoy diciendo que mi enfoque es analizarlo para teorizarlo, para de alguna manera obtener estructuras y aprenderlas. Y en ese punto es donde entrarían en contacto el objeto de estudio, que es la música folclórica del Valle del Mezquital, y la música académica, ¿no? Y esta perspectiva académica. Por eso ahí lo pondría yo como un enfoque o una metodología. Entonces, si ustedes siguen estos 5 puntos, enfoque o metodología podría no necesariamente aparecer, pero los otros 4 son indispensables, ¿no? El verbo en infinitivo que declare claramente una intención y que no se confunda con un paso a seguir, un objeto de estudio y un atributo distintivo, un adjetivo que pueda describir este objeto de estudio y algo que pueda ayudarnos a contextualizar, ya sea temporal, geográficamente, estilísticamente, por ejemplo, ¿no? En otro tipo de investigaciones podría ser incluso socialmente también, ¿no? Muy bien. ¿Qué características debe tener nuestro objetivo? Debe ser explícito, es decir, debe quedar muy claro cuáles son nuestras intenciones. Simple, y cuando nos referimos a simple no significa, digamos que no nos tenemos que esforzar, al contrario, a veces nos tenemos que esforzar más para tener resultados simples, pero es más bien que no utilicemos palabras rebuscadas o estructuras rebuscadas a la hora de redactar, que estemos declarando con la menor cantidad de palabras y con las palabras más claras cuáles son nuestras intenciones. Breve en este mismo sentido. Completo y formal, ¿eso qué significa? Que al final, completo, que no quede duda de cuáles son mis intenciones, que no haya cabos sueltos dentro de mis intenciones. Y formal, bueno, que cumpla con pues lo que se espera de un trabajo académico, es decir, el tipo de lenguaje que se utiliza, el tipo de redacción y el conjunto de palabras que vamos a utilizar, que sea lo suficientemente formal como para pertenecer a pues a un trabajo académico. ¿Qué errores hay? ¿Qué errores comunes? Algunos ya los comentamos, pero por ejemplo, ser demasiado amplios o generalizados, ¿no? Como decíamos, si yo digo fusionar la música folclórica con la música académica, es bastante amplio, porque música folclórica hay
de 1000 tipos y hay de muchas partes del mundo, no solo en México, ahí quedaría la puerta abierta para decir, bueno, folclore de dónde, folclore de Sudamérica, de México, de África, de la India, de China, ¿no? Entonces es demasiado general. Tenemos que utilizar estos adjetivos y el contexto para ayudarnos a delimitarlo un poco más. Dos, pues el uso del verbo incorrecto, como ya habíamos comentado, ya sea que demasiado simple o complejo. Por ejemplo, analizar, aquí pusimos ese ejemplo que es lo que les decía, en realidad pueden sustituirse a veces por comparar, describir, evaluar, explicar, aplicar, fusionar, eh, eh, integrar, por ejemplo. Porque analizar es más bien un paso a seguir, no es el objetivo. Y esto es muy importante. También eviten el uso de verbos demasiado complejos, ¿no? Sobre todo de verbos que no estén muy claros cuál es la intención. Bien, objetivos específicos no contenidos en los generales o de mayor nivel. Esto es muy importante. El objetivo general es el que debe declarar su intención a partir del objeto de estudio que describieron en el problema y debe dejar muy claro cuál es su intención en todo este proyecto. Los objetivos específicos son objetivos que se derivan del objetivo general. No pueden ser diferentes, no pueden estar desconectados del objetivo general. Son derivaciones del objetivo general. Son puntos, también vamos a decirlo, estos podrían estar más los objetivos específicos, con sí, expectativas o intenciones, pero intenciones que que muestran el camino a seguir para la intención final, ¿no? Por ejemplo, en este mismo caso de la música, de la fusión de la música folclórica, podríamos decir que un objetivo general podría ser, pues eso, la integración de los elementos de la música tradicional del Valle del Mezquital que se utiliza en las celebraciones de Semana Santa con la música académica. Ese es mi objetivo general. Objetivos específicos. Por ejemplo, no voy a decir analizar canciones del Valle del Mezquital porque ese es un paso a seguir. Más bien lo que sí voy a decir es describir. Sí puedo utilizarla como objetivo específico, describir. Porque entonces yo puedo decir que uno de mis metas, perdón, uno de mis objetivos intermedios antes de llegar a mi objetivo final es pues tener una lista de las características que identifican a la música del Valle del Mezquital que se utiliza en estas ceremonias de Semana Santa. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, ese sí puede ser un objetivo específico, ¿sí? No analizar la música, sino describir la música. O no, por ejemplo, analizar dos canciones del Valle del Mezquital, ¿no? Porque eso, nuevamente, es una acción que tengo que hacer de todas maneras. Pero ¿para qué lo quiero analizar? Ah, pues por ejemplo, para comparar dos canciones, una que se utilice en Semana Santa y otra que se utilice en la celebración de Día de Muertos, por ejemplo, y observar cuáles son las diferencias, ¿no? Entonces, aquí es donde los objetivos específicos, si bien podrían pensarse también como pasos a seguir, pero es diferente porque más bien son conclusiones intermedias, podríamos describirlo mejor así. Los objetivos específicos son, vamos, estos objetivos que se van respondiendo de forma durante el proceso de investigación y que al final me van a ayudar a conseguir mi objetivo general. Y esto es importante, ya lo he comentado varias veces, el planteo de los pasos como si fueran objetivos. No es lo mismo describir los pasos a seguir, porque entonces aquí estaríamos poniendo métodos o planes o caminos para nuestra investigación con los objetivos. No es lo mismo describir qué método voy a utilizar, como por ejemplo hacer un análisis de tal o cuales características de una pieza. Eso sería describir un método. Más bien el objetivo sería qué quiero obtener con ese análisis, ¿sí?
Y bueno, en general, lo que sería muy importante es que si un error muy común y además un error muy grave es que no exista relación entre los objetivos y el resto de las partes de nuestro anteproyecto o tesis en este caso, si alguno está interesado en tesis, ¿no? Por ejemplo, eh, si ustedes, sus objetivos se derivan de algo diferente al planteamiento del problema, entonces el problema es otro. O si el problema es lo que ustedes quieren estudiar, entonces el objetivo no es el correcto. Y también con lo demás, si ustedes no sustentan este objetivo, por ejemplo, con los antecedentes adecuados, entonces en realidad no tendrán los elementos eh, como para poder responder el problema y para poder conseguir ese objetivo. Entonces debe haber una conexión muy clara, muy evidente, muy directa entre todas las partes de su anteproyecto. Entre el marco teórico, con qué elementos teóricos voy a sustentar mi proceso de investigación. Eso lo vamos a describir después, el marco teórico, pero digamos que serían pues, las herramientas que voy a utilizar, el marco teórico y la metodología. Entonces, es muy importante que exista siempre esta conexión entre todas las partes de nuestro anteproyecto. Como les decía, eh, es importante que para que nuestro objetivo pueda ser redactado de forma adecuada, tengamos muy claro también cuál es el planteamiento del problema, cuáles son nuestras preguntas de investigación. Si nuestra pregunta de investigación o nuestro planteamiento del problema es muy amplio, es muy general, nos va a ser difícil encontrar un objetivo general que pueda estar más delimitado. Pero a veces podemos usar el proceso inverso. No hay una sola forma de empezar una investigación. Podríamos decir, bueno, hay algunos autores que mencionan que toda la investigación surge del pensamiento del problema, pero hay otros que dicen que no necesariamente. A veces solo es una curiosidad y el problema en realidad se encuentra en el proceso, ¿no? de investigación y no como una idea a priori, sino que muchas veces es solamente curiosidad. Entonces a veces sus preguntas pueden no necesariamente ser descritas como problemas, pero sí como preguntas que provienen de su curiosidad como músicos y que requieren una respuesta. Y entonces a lo mejor pueden utilizar el proceso inverso, es decir, plantearse primero el objetivo general, es decir, describir claramente cuáles son sus intenciones, cuál es su objeto de estudio, con qué delimitaciones, y más bien a partir de ese objetivo general poder entonces redactar de forma mucho más adecuada su planteamiento del problema o sus preguntas de investigación, ¿no? O ambas. Entonces, no estoy diciendo que tengan que empezar a fuerza por el planteamiento del problema, pero pueden hacerlo o pueden empezar por esta intención más evidente, ¿no? Y aun cuando hayan empezado con el planteamiento del problema antes, en realidad lo importante de este proceso de redacción de su anteproyecto es que siempre pueden ir y volver a redactar su material, ¿no? Entonces, a lo mejor si ustedes tienen un planteamiento del problema que todavía era muy general, tal vez si redactan un objetivo general bastante más estructurado, a lo mejor eso les puede ayudar a volver a redactar su planteamiento del problema y ahora sí tratar de delimitarlo un poco más. Y obviamente también hay que entender que en el proceso de redacción de su anteproyecto y de llevar a cabo su proyecto, pues habrá muchos ajustes, seguramente, eso es natural en un proceso, en un proyecto de esta naturaleza. Entonces, no quiero que redacten algo y ya se quede ahí para siempre y como algo definitivo, porque eh, digamos que este proceso de plantearse la actividad artística como un proyecto
con este tipo de estructuración de objetivos generales, aunque no dice ahí que es necesariamente de investigación, yo sí le pondría ese, pues sí, ese adjetivo, ¿no? Es un anteproyecto de investigación que tiene un resultado artístico, eh, un resultado práctico. Entonces, yo sí lo vería como un proceso de investigación, aunque realmente en la escuela no se plantea como tal, pero simplemente por el tipo de estructura que nos piden para el anteproyecto es un proceso de investigación. Entonces, eh, empiecen a plantearse cuáles son sus intenciones, piensen en esta estructura que les puse aquí, ¿no? Es muy importante esta estructura porque básicamente pueden con esto ir llenando este objetivo general. ¿Qué tan largo debe de ser? Bueno, no hay una regla, pero pues hay muchos que, por ejemplo, entre 20 y 30 palabras tal vez, podría ser una buena longitud, pero realmente no hay una, una regla, ¿no? Es muy importante entonces, si siguen esta estructura, pensar esto que les había dicho. El verbo debe de ser claro, debe dejar muy clara mi intención y debe de ser una acción lo suficientemente compleja que se vea como un resultado de este proceso, no como un paso a seguir, sino como un resultado. El objeto de estudio que debe de estar bien delimitado, ¿no? Que puede utilizar atributos distintivos de este objeto de estudio, o sea, adjetivos, para delimitarlo, pero también contexto temporal o geográfico para, para ayudarnos a delimitar más todavía nuestro objetivo. Uh -huh. Espero que esto quede claro. Si tienen dudas, por favor, escríbanme. Y el punto, lo que me gustaría es que tengamos una especie de borrador al final de este cuatrimestre de cada una de las partes. Si bien, como dijimos, no definitivas, pero sí una especie de borrador de cada una de las partes para que en realidad el siguiente cuatrimestre más bien ya vayamos a, pues sí, ya mucho más en forma a que lo estructuren, a que le den formato para que justo al salir, al concluir eh, sus materias, ya puedan eh, tener terminado este anteproyecto de titulación. Bueno, espero que haya quedado claro y también espero sus comentarios y sus preguntas y sus dudas. Y bueno, nos vemos pronto. Saludos.